Buenos días, docente Lili y compañeros que estén escuchando esta presentación. Mi nombre es Areli Ledesma Rodríguez y soy estudiante del octavo semestre de Nutrición Aplicada. El propósito de esta actividad es mostrar los resultados de mi investigación como parte de la actividad de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de investigación en nutrición. El proyecto que estoy llevando a cabo durante este año y los 2 años atrás se llama Influencia del consumo de probióticos en la población adulta de la empresa Larson Irrigation de Baja California en Ensenada, Baja California 2021-2023, que es la empresa donde yo laboro desde hace 10 años y pues me pareció interesante aplicar mi proyecto de investigación ahí en mi entorno y sobre todo porque es una problemática que yo he estado observando a lo largo de estos años. Primero que nada, como introducción a mi actividad, es muy importante que tengamos claros tres conceptos. Estos son prebiótico, probióticos y simbióticos. Cuando hablamos de probióticos, de acuerdo con Zeratsky 2022, nos referimos a los alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas del cuerpo. Y cuando hablamos de probióticos, nos referimos a los alimentos que actúan como nutrientes para la microbiota humana. En palabras más sencillas, los prebióticos serían los alimentos de los probióticos y en conjunto estaríamos hablando de un simbiótico cuando se juntan los dos. Elijo esta temática debido al impacto que tienen los ausentismos laborales por enfermedad general en el rendimiento y productividad de los empleados de la empresa, ya que considero que mucho tiene que ver con esta falta de equilibrio entre los probióticos del intestino. Ya hay autores que han estudiado este tema y me voy a guiar por varias referencias. Entre las más importantes encuentro los siguientes cinco bibliografías que conforman mi marco teórico. La primera es la de Chalbat y Mogollón del 2020, que estudió las potencialidades de los probióticos en el escenario de pandemia COVID-19. El segundo es Torres, Padilla, Castillo y Aguilera en 2017, quienes estudiaron la participación que tienen los prebióticos y probióticos en los mecanismos inmunológicos. Luego sigue Gurruzaga, Lagranja y Peláez en 2016, quienes estudiaron el desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune gracias al consumo de bacterias benéficas. Luego Ibrahim y El Sayed en 2016, la función de los prebióticos, probióticos y determinados alimentos en la inmunidad. Y por último, Mamani en 2015 estudió la participación de los micronutrientes en los mecanismos inmunológicos e inmunonutrición. Entonces sabemos que esto tiene un respaldo científico, que tiene evidencia y que se sabe, es un hecho, que afectan en la salud el consumo de prebióticos y la microbiota intestinal. Dentro de los objetivos de mi actividad, encuentro principalmente demostrar que el consumo de probióticos mediante una dieta rica en bacterias benéficas puede mejorar la salud del personal de la empresa Larson Irrigation de Baja California y con ello disminuir los ausentismos por enfermedad general. Para lograr ese objetivo general tendré que seguir algunos objetivos particulares. Entre ellos está demostrar que el consumo de probióticos puede mejorar la salud del personal. El segundo es establecer en la empresa un taller que permita fomentar el consumo de los probióticos. Detallar en un mural los alimentos que propician el buen funcionamiento del sistema inmune y programar en la empresa un seguimiento nutricional semestral para evaluar el apego que han tenido los empleados a este taller y los resultados que se han obtenido. La hipótesis de mi actividad básicamente radica en la premisa de que una dieta baja en probióticos y prebióticos influye en la aparición de enfermedades generales en los empleados de la empresa Larson Irrigation de Baja California. Esta hipótesis tiene una variable dependiente que es la incidencia de enfermedades generales y otra variable independiente que es la frecuencia y cantidad de consumo de probiótico y prebióticos, que en este caso sería la variable que pudiéramos manipular para ver cómo están respondiendo los empleados y su salud. Ahora bien, para llevar a cabo mi actividad, pues tengo que seguir un protocolo de investigación. El enfoque que yo voy a utilizar es un enfoque mixto puro, de acuerdo con Hernández et al. 2014, que es Qual-Quan, quiere decir que lleva un enfoque cualitativo y uno cuantitativo.
El diseño es el diseño de triangulación concurrente para un enfoque de investigación mixto, que también se llama DITRIAC, de acuerdo con Hernández et al. 2014, ya que es el diseño más adecuado para los diseños paralelos, que es el que yo voy a llevar a cabo, o sea, que vaya en conjunto la investigación cualitativa con la cuantitativa. Y con base en este diseño he decidido dividir mi trabajo de investigación en 6 etapas que se muestran en el recuadro de la E1 a la E6. La etapa 1 es el problema, que como ya comenté, son los efectos negativos que tiene la disbiosis intestinal en la salud de los empleados. La etapa 2 es el análisis de teorías previas, que anteriormente ya vimos a grandes rasgos en el marco teórico, donde dice que el pobre consumo de probióticos influye en la aparición de enfermedades y disminución de la productividad laboral. La etapa 3 es la muestra. Se han elegido a 31 empleados administrativos entre 20 y 55 años de edad de la empresa Larson Irrigation de Baja California. La etapa 4 es la recolección de datos, que se va a llevar a cabo con una investigación documental y de campo realizada personalmente en la empresa, así como la aplicación de algunas encuestas que más adelante vamos a analizar. Posteriormente, el análisis, para el cual usaré estadística, gráficos y triangulación de la información cualitativa y cuantitativa. Y la etapa 6, que es pues la exposición de resultados mediante las gráficas y el modelo explicativo. Como mencionaba anteriormente, dentro de los métodos que voy a utilizar para recolectar los datos está la encuesta, que la hice en Google Forms. Este es el formato que utilicé. No se alcanza a apreciar también en la imagen anterior, pero básicamente está distribuido así. En la primera etapa son los datos generales de los empleados, como sexo, edad, escolaridad, estado civil. Posteriormente, la frecuencia de consumo de algunos alimentos que están relacionados a la disbiosis. Y posteriormente, como el estado de los hábitos que ellos tienen actualmente y la disposición que tienen para participar en el taller. Ahora, mi otro método de recolección es una bitácora de investigación, que básicamente se basa en estas 7 actividades que estoy describiendo aquí. Llevé a cabo una bitácora y documenté todo lo que fui viendo. Más adelante voy a mostrarles los resultados obtenidos. Bueno, primeramente, el método de recolección de datos fue aplicado a 31 empleados de la empresa, de los cuales 54.8 son hombres, 45.2 mujeres. El 80.6 del grupo se muestra que está entre los 18 y 45 años, siendo la moda 31 a 45 años de edad. De ellos, el 61.3% son casados en unión libre, el 32.3% solteros, el 19.4% tiene una escolaridad inferior o igual a secundaria básica y el 80.6% igual o superior a preparatoria. Estos resultados indican que la mayoría de los encuestados se ubica en una edad laboral productiva y son personas alfabetas y con capacidad para tomar y comprender el taller que pretendo impartir. Asimismo, la mayoría de ellos cuenta con una responsabilidad familiar, pues están casados o en unión libre. Aquí vemos que el 80.6% de los empleados actualmente toman suplementos de probióticos, que el consumo de alimentos chatarra es muy elevado. Sí, podemos observar 17 empleados manifiestan que todos los días consumen alimento chatarra y 7 empleados dicen que 3 veces a la semana. Posteriormente, en la frecuencia de consumo de alimentos probióticos, como son pues las verduras, los alimentos con fibra, etcétera, se les explicó antes a los empleados cuáles eran algunos ejemplos para que pudieran contestar. Dicen que 10 empleados todos los días los consumen y 8 empleados 3 veces a la semana. Entonces, pues también podemos ver que frecuentemente consumen alimentos probióticos. Los prebióticos también, 2 empleados manifiestan que todos los días los consumen. Y respecto a quienes dicen que sus platos cumplen el patrón de una dieta correcta, casi la mayoría, el 35-36%, dice que ninguno de sus platillos cumple con ese patrón. Entonces ahí nos podemos empezar a dar cuenta un poco de los hábitos alimenticios de los empleados y cómo están integrados sus platillos. También podemos observar que la mayoría de los empleados han presentado síntomas de disbiosis intestinal y muy pocos, solo algunas pocas veces al mes. Entonces podemos ver que sí se ven síntomas
y dicen que estos síntomas sí influyen en su productividad laboral. La mayoría de los empleados considera que sí. 83.9 de los empleados presentan síntomas de disbiosis intestinal por lo menos una vez al mes. Entre estos síntomas se incluyen el vientre inflamado, dolor estomacal, cansancio, gases, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, falta de concentración, ansiedad, etc. Y el 87.10 consideran que esos síntomas influyen en su productividad laboral e incluso en otras partes de su vida diaria. 32.3% de los empleados manifiesta que todos los días consume probióticos por medio de los alimentos. Asimismo, el 38.7% indica que todos los días incluye alimentos prebióticos, como veíamos al principio, son pues como quien dice la comidita o los alimentos de los probióticos. En su dieta también los incluyen. Entonces, hasta este punto, con las respuestas que hemos obtenido, podemos reflexionar que si una tercera parte de los empleados todos los días consume prebióticos y probióticos, ¿por qué el 84% presenta síntomas de disbiosis por lo menos una vez al mes? Bueno, probablemente sea porque al analizar la variable del consumo de alimentos chatarra, el 54.8% manifestó que todos los días los consume y el 22.6% que los consume por lo menos 3 veces a la semana, lo cual es un factor muy importante para la sobrepoblación de bacterias patógenas en el intestino que no permiten que los probióticos predominen e impiden el equilibrio de la microbiota intestinal. Estos motivos, estas causas, estos síntomas han provocado que el 22.6% de los empleados se haya ausentado de su centro de trabajo. Esa información fue corroborada con imágenes documentales que más adelante les voy a mostrar. Y pues nos damos cuenta de que hasta hoy podemos decir que sí está influyendo negativamente la disbiosis intestinal en la productividad laboral. También vemos aquí que el 14 empleados tienen normopeso, pero a pesar de ello, el 55% de los empleados, o sea, el resto, se encuentra por encima del peso normal, lo que provoca además, de lo que ya comentamos, inflamación sistémica de bajo grado, un incremento de bacteroidetes y una menor proporción de gérmenes firmicutes que afectan negativamente a la microbiota. Entonces, pues también eso puede estar afectando en tener un equilibrio intestinal y está afectando también en la respuesta inmune de los empleados. Entre sus hábitos, pues dicen que la mayoría de ellos no realiza por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana. El 58.1 conoce algunos de los beneficios, más no todos los beneficios del consumo de probióticos, y el 100% de los empleados está dispuesto a participar en el taller, lo cual pues es algo muy motivante y puede dar la pauta para que se lleve a cabo los objetivos particulares que vimos al principio de este proyecto de investigación. Ahora bien, como les decía, también llevé a cabo una bitácora. En la bitácora pude observar, por ejemplo, aquí vemos a los empleados en su tiempo de comida comiendo tortas, galletas azucaradas, que es realmente lo que a ellos se les facilita más accesar. De hecho, cuando estuve checando alrededor de la empresa, la mayoría de los puestos de comida o restaurantes son de comida rápida, nada saludable, y es lo que está más a la mano de ellos, o sea, tortas, tamales, burritos, sabritas, galletas, etcétera. Y pues también pude revisar los certificados de incapacidad que emitió el Instituto del Seguro Social, y la mayoría de ellos eran por problemas gastrointestinales que están totalmente relacionados, la mayoría a una disbiosis intestinal. Pues ahí muestro las imágenes también. Ahora, como resumen general de los resultados que ya dijimos, podemos decir que los síntomas asociados a disbiosis merman la productividad del 87.10% de los empleados, provocando ausentismos y bajo rendimiento en sus actividades. Esta disbiosis es provocada principalmente por un pobre consumo de prebióticos y probióticos en la dieta diaria de los participantes, así como una mala elección de alimentos y hábitos alimenticios que inhiben el efecto positivo que los pocos probióticos que consumen pudieran tener en su salud.
Esto nos lleva a la siguiente discusión. El primer punto es que los empleados tienen un total desconocimiento de cómo potencializar los efectos del consumo de probióticos. Es decir, incluso algunos de los empleados consumen cápsulas, suplemento alimenticio de probióticos, pero en su dieta diaria no están llevando el patrón de una dieta correcta, están consumiendo muchos alimentos chatarra, pocos alimentos con consumo de probióticos, lo cual pues básicamente deja sin funcionar el posible efecto positivo que pudieran tener el consumo de ese suplemento. Entonces, para ello es muy importante capacitar no solo a los empleados, sino también a los centros de trabajo para que sean conscientes de la importancia que es fomentar en sus empleados una dieta correcta, hábitos alimenticios correctos, buena elección de alimentos, no solo por el beneficio van a ser más productivos, o sea, sí va a ser un beneficio, pero además ellos van a tener más una calidad de vida mejor, ¿ok? Además, se van a disminuir los ausentismos laborales por enfermedad general y se va a mejorar la calidad de vida del empleado y, por lo tanto, de su entorno y de su familia. Entonces, podemos concluir que muy probablemente el pobre consumo de probióticos y prebióticos puede influir de forma negativa en la productividad de los empleados de la empresa. Este efecto negativo puede ser contrarrestado con una dieta bien diseñada que incluya probióticos, prebióticos y nutrientes que aseguren el equilibrio de la microbiota del individuo, lo cual, contrario a lo que muchas personas pudieran pensar, no es costoso, ya que basta incluir en la dieta diaria alimentos como frutas y verduras frescas con cáscara, quesos crudos, algunas bebidas fermentadas y cultivos lácteos que incluso se pueden producir en el hogar. Y pues también disminuyendo el consumo de alimentos azucarados, de alimentos que sean ricos en grasas trans y ultraprocesados. Por último, también podemos decir que es sumamente importante que las empresas sean conscientes de la importancia de fomentar ambientes saludables, que consecuentemente propiciarán empleados saludables, y esto se puede lograr incluyendo en sus agendas pláticas y capacitaciones periódicas que puedan aportar conocimiento al trabajador sobre cómo cuidar su salud, y estas estrategias van a ser un ganar-ganar porque pues va a ganar el empleado y va a ganar la organización. Sin más por el momento, solo me queda agradecerles por su atención. Traté de ser muy breve, no se me da ser breve, pero traté de ser lo más breve posible. Y pues a continuación les voy a dejar las referencias que utilicé para elaborar esta investigación y esta presentación por si les llama la atención y quieren consultar más a fondo. A continuación se las dejo en las siguientes páginas. Gracias.